Buen día a todos. ¿Qué tal, Josman, Luis, Robert, Jenny? Buen día. Hilde, buen día. David, Brandon, Dayana. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien para que empecemos? Sí. Ya. Ya, Luis, a ver que trate de todos modos y si en caso no puede, por la grabación, que revise la clase de hoy día, ¿sí? Ya. A ver, vamos a empezar con nuestra clase de hoy día. Ya, antes de ver el tema que toca, vemos un par de ejemplos de lo último que trabajamos en la clase anterior, que fue derivadas implícitas. ¿Sí? Vamos a ver derivadas implícitas. Creo que vimos un ejemplo o dos ejemplos, no recuerdo bien. Veamos este de acá. Me dice determine y derivada en esta ecuación que tengo. Es una ecuación implícita, ¿no? Sí, se trata de una ecuación implícita. Ya, entonces, cuando derivamos implícitamente, asumimos que y es una función que depende de x. ¿Ya? Y es una función que depende de x. Entonces, voy a colocar acá al costado esa consideración que hacíamos. Y es una función que depende de x. Ya no voy a reemplazar que y es igual a f, nada de eso. Mentalmente lo manejamos. ¿Ya? Mentalmente lo vamos a manejar. Entonces acá derivo ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Voy a usar este otro símbolo de la derivada que representa también derivada de y. El único detalle es que me está diciendo que x es la variable independiente. ¿Ya? Para hacerlo más rápido vamos a usar ese símbolo. Los derivo ambos lados. Derivo el lado izquierdo y el lado derecho. Pues derivada de esto con respecto a x. Considerando x como variable. Derivo el lado derecho y también derivo el lado izquierdo. ¿Ya? Derivamos ambos lados. Les repito, es lo mismo que colocar el apóstrofe. ¿Ya? Entonces derivo ambos lados, reparto la derivada, ¿no? Vamos a repartir la derivada acá. Hay sumas y restas, lo repartimos. A ver, vamos a repartirlo. Derivo y cubo. Esto es una potencia. Función externa, la potencia 3. Función interna, y. Y es una función que depende de x, no se olviden. Entonces, cuando yo derivo, primero derivo la externa. Bajo el 3, y elevado al cuadrado. Por la derivada de y con respecto a x, o sea, derivada de y considerando x como variable. Derivada de y considerando x como variable, ¿qué es y'? Miren, derivada de y considerando x como variable, eso es y', no con y'. ¿Sí? Ya, ahora acá derivo el y cuadrado. Aquí también está la siguiente cadena, potencia 2 y la parte interna es y. Entonces, derivo la potencia 2, baja el 2, y elevado a la 1 me quedaría por la derivada de la interna. ¿Qué es la interna? Y. Derivo y considerando x como variable. Eso es y'. Y'. Menos 5, derivada de y. Derivada de y, pues es y', ¿no? Derivamos x cuadrado. Quizás dicen, y la cadena, si quieren acá también apliquen cadena. Baja el 2, ¿no? Bajamos el 2, x a la 1.
por la derivada de x, pero derivo x considerando x como variable. ¿Ya? A ver, no sé si esto va a quedar entendido, pero ahí estamos derivando así, miren. Derivo a x, es lo mismo que decir así, ¿no? Derivada de x considerando x como variable. Lo puedo colocar así o así. ¿Cuánto es la derivada de x? A ver, ¿a qué era igual la derivada de x? 1, ajá. Derivo x con respecto a x mismo es 1. Es como si fuese esto una fracción d de x entre x, 1. ¿Ya? Entonces acá si quieren hay una cadena, lo aplican y no pasa nada. Por la derivada de x es 1. Entonces queda por 1, 2x. Derivada de 3, 3 es constante. Derivada de las constantes, 0. ¿Ya? ¿Qué quiero? La derivada de y. Entonces debo de quedarme con lo que es derivada de y en el lado izquierdo y lo que no tiene derivada de y lo paso para el otro lado. Entonces esto era menos 2x, lo paso acá como 2x. Factorizo en el lado izquierdo a y'. Ya, vamos a factorizar a y'. Factorizamos al y'. Entonces nos quedaría así, ¿no? Sí, factorizo al y', nos queda eso. Y por último despejo. Esto pasaría a dividir. Quedaría todo esto entre esto que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hemos hecho ahí, chicos? Ya. Acá tienen otro. A ver, vamos a hacerlo. Igual, derivo ambos lados. Derivo lado izquierdo y lado derecho. Vamos a derivar ambos lados. Vamos a derivar lado izquierdo y lado derecho. Derivo este lado, considerando x como variable, y derivo este lado también, considerando x como variable. Ya por acá, en el lado izquierdo me encuentro con una suma. Derivada de una suma, distribuyo a cada sumando, ¿no? Ya, distribuimos a cada sumando. Derivada de x cuadrado sería 2x. Puedo aplicar cadena normal, pueden aplicar ahí una cadena por la derivada de x, pero van a multiplicar derivada de x con respecto a x, considerando x variable, eso es 1. 2x por 1 queda como 2x, más derivada de y cuadrado, 2y, por la derivada de y, considerando x como variable, eso es y', y'. Acá, en el lado derecho, ¿qué operación ven ahí para derivar? ¿Qué regla aplicaríamos para derivar el lado derecho? Ya, producto, ajá, producto, ¿sí? Se ve lo que estoy proyectando, ¿no? Se fue unos segundos mi conexión, parece, ¿sí? Ya. Entonces aplicamos un producto. Aplicamos un producto. Si alguien no lo nota, voy a resaltarlo. Es un producto de 6x con y. 6x con y. Y es una función que depende de x, ¿no? Ya. Entonces, derivan
primero el 6x. Derivo 6x sería 6 por y sin derivar, más 6x sin derivar por la derivada de y, que se queda como y' nada más. Ya está. Entonces continuamos por este lado. Dejarlo por acá nomás. De acá, esto que tiene y' lo paso para el lado izquierdo. Esto que no tiene y' para el lado derecho. Ya como menos 2x. Despejo al y'. Despejamos al y'. Pasaría a dividir, ¿no? Ya pasa a dividir. Y nos quedaría eso de ahí. ¿Sí? Ya, hagan sus apuntes de eso. A ver. Ya, entonces de ahora en adelante, derivadas implícitas lo vamos a hacer más directo. Ya, hagan su apunte para que continuemos. Ya, David me dice que ya está. Josman también. Eric Estrella. Edmar. Edmar, nunca le he visto comentar, me parece. Estrella, a ver. Hanover. Ludwig. Ya, ya muy bien. Eric. Ludwig. Ya, continuamos entonces. Bien, Estrella y Hanover. Ya, eso es lo que hicimos la clase pasada. Ahora, eso vamos a usarlo en las siguientes aplicaciones. Ahorita vamos a ver ya aplicaciones de las derivadas. Estas aplicaciones que vamos a ver hoy día son muy importantes porque eh, es como, digamos, un primer nivel para lo que ustedes van a hacer posteriormente, ¿no? En sus carreras. Dependiendo de qué carrera, ustedes van a trabajar con derivadas, exactamente derivando, pero sí la interpretación. Y hoy día vemos la interpretación de la derivada. Entonces, logro de esta sesión, se espera que ustedes resuelvan problemas de razones de cambio. Pues acá aparece esta palabrita, razón de cambio. ¿Ya? ¿Qué es una razón de cambio? Es una derivada. Hablando de derivadas. Entonces, vamos a resolver problemas que involucren derivadas, mejor dicho, usando los conocimientos que es reglas de derivación. Especialmente las derivadas implícitas acá usamos. ¿Ya? ¿Qué entendemos por razón de cambio? Ya miren, razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. O sea, por decir la población, ¿no? La población de Lima. La población de Lima a diario aumenta o quizás disminuye, pero cambia. La población de Lima a diario, no solo a diario, por cada hora, por cada minuto, va cambiando, ¿sí? Va cambiando a veces. Crecerá, a veces disminuirá y así, ¿no? En promedio crece, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando hablamos que la población de Lima cambia, es que cambia la cantidad de personas entre el cambio de el tiempo, ¿sí? O sea, mide cuántas personas cambian por unidad de tiempo. Es una razón de cambio. Así es, Hilde.
Ya, no, no solo hablando de personas, también por decir sus uñas a diario crecen, ¿no? Las uñas crecen. Entonces hay una razón de cambio de las uñas. En ese caso podría ser el tamaño en centímetros por unidad de tiempo. Entonces una razón con la que cambia el tamaño de las uñas, de sus cabellos y así. En todo está presente las razones de cambio. Y estas son derivadas, ¿ya? Y estas son derivadas. La razón de cambio más conocida es la velocidad. La velocidad es la razón de cambio más conocida. ¿Y cómo entendemos la velocidad? Como cuánto cambia no la población que diga, sino cuánto cambia la posición, o sea, cuánto avanzo entre la unidad de tiempo, ¿no? Eso es la velocidad, ¿sí? Entonces, es una razón de cambio. Hagan su captura de esta diapositiva. Hagan una captura de esta diapositiva. Ya está. Ya, muy bien. Ya. Lo primero que les he comentado es la razón de cambio más conocida, que es la velocidad. Y con esto justo hemos trabajado en la primera clase de derivadas. Si ustedes recuerdan, nos habíamos planteado hallar una fórmula para encontrar la velocidad instantánea y vimos que esa fórmula es justamente la derivada. Entonces, si yo tengo que S representa la posición de un objeto que se mueve sobre una línea horizontal o vertical, por ejemplo, este auto que se está moviendo, S representa la posición. Entonces, representa la posición que va ocupando en el tiempo t, ¿no? Ya, si yo derivo la posición, considerando al tiempo como variable, esto es la velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad instantánea. Eso es una razón de cambio. ¿Qué razón de cambio es? ¿Cuánto cambia la posición por unidad de tiempo? ¿Ya? Entonces, razón de cambio es sinónimo de velocidad. En el caso de problemas de movimiento, la razón de cambio recibe el nombre de velocidad. ¿Sí? Recibe el nombre de velocidad. También podríamos decir velocidad con la que crecen las uñas, pero no es un término que se use mucho. Ahí más que todo a veces se usa la palabra tasa o como razón de cambio, ¿no? No se le llama velocidad. Pero si me dicen razón con la que cambia el tamaño de las uñas, de los cabellos, es una velocidad con la que está cambiando, aumentando, disminuyendo. ¿Sí? Ya, eso es el caso de objetos en movimiento o cuerpos en movimiento. Otro, ya saliendo un poco de este contexto, puede ser el siguiente, miren. Acá ustedes ven un tanque, ¿no? Un tanque que contiene agua. Ya, entonces, este tanque está ingresando agua y sale agua. Entonces, hay un volumen de agua en el tanque. ¿Sí? Este volumen de agua en el tanque va a ir cambiando, ¿no? Como ingresa y sale, va a ir cambiando. Dependerá mucho de cuánto ingresa y cuánto sale para que el volumen acá vaya aumentando o disminuyendo. ¿Sí? Entonces, si V es el volumen de agua, la derivada del volumen con respecto al tiempo sería la razón de cambio del volumen. O sea, cuánto está cambiando el volumen por unidad del tiempo. Eso es la derivada, razón. Entonces, acá sí corresponde más usar el término de razón de cambio. Entonces, razón de cambio, ¿qué es? Sinónimo de derivada. En el caso de objetos en movimiento, se le llama velocidad. Aquí, más propiamente, se le deja como razón de cambio. Pero también podrían decir que esto es la velocidad con la que cambia el volumen de agua en el tanque, ¿no? ¿Sí?
Entonces ahí tienen otra interpretación. Y así, ¿no? Puedo decir P de T es la población presente en Lima. La derivada de la población sería la razón con la que está cambiando la población en Lima. ¿Ya? ¿Se entienden las ideas? ¿Cómo interpretar a la derivada, chicos? ¿Me entienden? ¿Cómo vamos a interpretar a la derivada? Ya. Hagan su captura de esto. Hagan una captura de esto. Ya. Luis me dice que ya está. Ludwig también. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos más. Ya, otros ejemplos más. Similares a los que hemos comentado, ¿no? Acá habla de la velocidad, de la razón de cambio del volumen. Ya, aquí otro que sí no hemos comentado, por decir, una rueda gira con una rapidez de 30 revoluciones por minuto. Esto podría tratarse de la rueda de un auto, ¿no? De un auto, etcétera. En ese caso, eh, se va a hablar de rapidez de la rueda. Ya. Acá nos está diciendo que una revolución es una vuelta completa, ¿no? A eso se refiere una vuelta completa. Y ya les he mencionado anteriormente que se trabaja con radianes. Entonces, una vuelta completa era 2 radianes. Entonces, esta palabrita rapidez es sinónimo de razón de cambio, mejor dicho, sinónimo de velocidad. Esto me está diciendo cuánto cambia el ángulo de giro por unidad de tiempo, ¿no? En este caso, ¿cuánto cambia el ángulo de giro? Una vuelta completa, o sea, 2pi por minuto. Eso es una razón de cambio, es una velocidad derivada, mejor dicho. Acá estaríamos hablando de Q, es el ángulo de giro en el tiempo t, medido en radianes, ¿ya? Entonces, este dato me está diciendo que la velocidad o la razón con la que cambia este ángulo es de eh, 30 revoluciones por minuto. 30 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué haré? Esto, si son 30 revoluciones por minuto y cada revolución es de 2pi, sería 30 por 2, 60pi, y sus unidades serían radianes por minuto, ¿no? Acá falta colocar las unidades, radianes por minuto. Esta es su velocidad. Entonces, radianes por minuto. Esta es la velocidad instantánea de la rueda. ¿Y la velocidad qué es? O la razón qué es? La derivada. Entonces sería la derivada de esta variable q con respecto al tiempo, considerando al tiempo como variable independiente. Ya, hagan su captura de eso. Ya, listo, me dice Andrés. Y muy bien, Ludwig. Muy bien, Dayana. Estrategias para resolver problemas de razones de cambio. Estos problemas contienen texto. Hay una cantidad regular de texto para entenderlo. Entonces, aquí la primera estrategia es importante, ¿no? Leer el problema cuidadosamente. Acá tenemos que respetar los puntos, las comas, e ir interpretando parte por parte. Donde empieza una oración hasta donde acaba. Interpretamos eso, después la otra oración y así.
Si es posible, dibujar. Y acá nos va a ser bastante útil un diagrama para entender qué está ocurriendo. Paso 3: definir variables que, acá vamos a definir las variables que cambian con el tiempo y ver qué cosas van a permanecer constantes, ¿ya? Teniendo presente las unidades. Expresar la información que poseemos y la que deseamos hallar, o sea, mejor dicho, datos e incógnitas, vamos a expresar eso. El 5: construir una ecuación que relacione las variables, ¿ya? Y en esta ecuación se va a necesitar algunas veces de alguna fórmula de un área, de un volumen, usar Pitágoras, usar semejanza, etc. Vamos a usar cosas como ese tipo. Después derivamos, acá vamos a aplicar una derivada implícita considerando por lo general al tiempo como variable independiente. Ya vamos a aplicar una derivada implícita. Después, en la ecuación derivada que hemos obtenido, reemplazamos los datos y despejamos la incógnita buscada. Y por último, redactamos la respuesta. ¿Sí? A ver, hagan su captura de esa estrategia. Ya, hagan su captura. Ya. Vemos este primer problema. Nos dice, se bombea aire a un globo aerostático. Vamos a bombear aire a un globo aerostático de forma esférica. ¿Ya? Entonces ahí está el globo que tiene forma esférica. ¿Qué más nos dice acá? Ya, ¿qué más nos dice? De modo que su volumen aumenta a razón de, ya acá aparece la palabrita razón. Cada vez que veamos la palabra razón, ya sabemos eso es una derivada. ¿Ya? A ver, hasta ahí vamos entendiéndolo. Se bombea aire a un globo de forma aerostática, entonces, de forma esférica. Esto lo vamos a inflar. Entonces, cuando lo inflamos, va creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? El globo va creciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas van a ir cambiando para el globo? A ver, ¿qué elementos cambiarían en el globo? ¿O qué cosas van a ser variables, mejor dicho? Ya, el volumen, ¿qué más, Gilde? Aparte del volumen, ¿qué más? Está bien el volumen. Y aparte de eso, ya, el radio, ajá. Esos van a ser mis variables. Entonces acá definimos eso. Nuestras variables van a ser el volumen y el radio. Entonces acá R representa al radio. Radio del globo aerostático, ¿no? ¿En qué unidades mediríamos al radio del globo? ¿En qué unidades creen que lo mediríamos? Metros. Ujú, muy bien, metros. Pues hay que considerar eso, metros. Ya, y la otra variable que dijeron, el volumen. Vamos a poner V, representa el volumen del globo aerostático.
volumen del globo aerostático. Este volumen, ¿en qué unidades se mide? Metros cúbicos. Ujú, perfecto, metros cúbicos sería. Ya está. Entonces ya hemos definido nuestras variables. Datos e incógnitas. Esto es un dato, miren. Me dice que eh, se bombea aire a un globo aerostático de forma esférica de tal modo que su volumen aumenta a razón de 0,5 metros cúbicos por segundo. 0,5 metros por segundo. Esto es una razón y razón es derivada. Esto es una derivada. ¿Derivada de cuál de las variables creen que sería? Hay dos variables, radio y volumen. Yuri me dice volumen. Ajá, volumen. Por las mismas unidades, ¿no? Entonces eso sería la derivada del volumen, considerando al tiempo como la variable independiente. Acá hay una variable más, que es una variable implícita en sí. No lo vamos a ver en las ecuaciones, pero es una variable implícita. ¿Quién es esa variable implícita? El tiempo, ¿sí? Entonces acá también hay que definir al tiempo. Vamos a representar con T minúscula. Es el tiempo transcurrido. T es el tiempo transcurrido. El tiempo, según el dato, estaríamos trabajándolo en segundos, ¿no? El tiempo lo vamos a trabajar en segundos. Ya está. Entonces tengo este dato. Luego acá viene la incógnita que estaría dentro del interrogante. ¿Con qué razón aparece la palabra razón? O sea, me está preguntando por una derivada. ¿Con qué razón está aumentando el radio del globo? ¿Cómo interpretan eso? ¿Qué debo de hallar? La palabra razón es derivada, o sea, debo encontrar una derivada. ¿Derivada de cuál de las variables es la que debo de encontrar? ¿Derivada de cuál de esas variables debo de encontrar? ¿Con qué razón está aumentando el radio del globo? Ya, del radio. Ujú. En el mismo texto lo menciona, ¿no? ¿Con qué razón está aumentando el radio del globo? O sea, debo de hallar la derivada del radio del globo. Esto es lo que vamos a encontrar. Ya, vamos a encontrar eso cuando el diámetro es de 6 metros. Ya. Diámetro no lo hemos definido, pero recuerden qué relación había entre el diámetro y el radio. ¿Qué relación había entre el diámetro, que es el doble? Ujú. 2 veces el radio igual a 6, entonces el radio valdría 3, ¿no? Como dice David, ¿sí? Pues acá tengo un dato, que es que el radio vale 3. Vamos a considerarlo, que el radio vale 3. 3 metros. Ya está. Y esos son nuestros datos e incógnitas. Ya. Ahora acá viene este paso. Hacer una ecuación que relacione las variables. Vamos a armar una ecuación que relacione las variables. ¿Qué ecuación relacionaría las variables, pero las explícitas, digamos, radio y volumen? ¿Qué ecuación relaciona el radio con el volumen? ¿Se acuerdan la relación del radio de la esfera con el volumen de la esfera? ¿Cómo era esa fórmula?
¿Se acuerdan? La formulita del volumen. Mm, mm. El volumen de una esfera. Pongan en su Google, ya, Scans me dice 4 tercios de pi por radio al cubo. Eso es, 4 tercios de pi por radio al cubo. Ujú. Entonces, eso es la fórmula. Y entonces acá vamos a poner esa fórmula. Entonces, volumen era igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. Acá, como les he mencionado, no vamos a ver a t, que es el tiempo, explícitamente, ¿no? El t ahí no lo vemos. Es una variable implícita eso. Es una variable implícita, no lo vamos a ver directamente. Pero sabemos que todo depende del tiempo. ¿Por qué sabemos que todo depende del tiempo? Porque va pasando el tiempo y el radio va a ir cambiando, ¿no? Al inflarlo pasa un segundo, 2 segundos, el radio va a ir cambiando, cambiando y cambiando. No solo el radio, también el volumen. Entonces, esto lo podríamos representar así. Ya no se acostumbra a colocar así como estoy poniendo, pero en realidad esto es una función que depende del tiempo y este R también es una función que depende del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toda esta ecuación la vamos a derivar considerando al tiempo como la variable. ¿Ya? Derivamos esta ecuación considerando al tiempo como variable. Eso lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Derivamos considerando al tiempo como la variable. ¿Ya? Entonces, derivo ambos lados. Voy a derivarlo así como está acá, por ser el primer ejemplo y para que se entienda. Derivo el lado izquierdo y derivo el lado derecho. Cuando derivo el lado derecho, recuerden ustedes que cuando derivamos, los coeficientes que son constantes salen de la derivada. Entonces, esto lo puedo sacar, ¿sí? Lo saco y derivaría nada más a toda esta potencia cúbica. Derivaríamos a esto nada más. Derivamos así. El 4 tercios de pi lo he sacado de la derivada porque se trata de un coeficiente que es constante. ¿Ya? Por si acaso. Entonces derivamos, continuamos por acá. Esto se quedaría simplemente como la derivada de v. Pues. Ya se sobreentiende que depende del tiempo, lo voy a dejar así como derivada de v. O ya saben, lo mismo es colocar d de v entre d de t, es lo mismo. ¿Sí? Acá derivamos. Cuando derivo, ¿qué cadena encuentro? Potencia 3 exterior, R interior. Potencia 3 exterior, R interior. Aplico la derivada de la potencia. Bajamos el 3 R elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Por la derivada de la parte interna. ¿Quién es la parte interna? El R. Entonces, por la derivada del R considerando al tiempo como variable. ¿Sí? Ya. Acá podemos simplificar. Uy, acá salió feo. Nada más derivada de... Ya, ahora sí. Acá podemos simplificar, miren, el 3, todo eso, y reemplazo mis datos. ¿Ya? Vamos a simplificarlo, 3 se va, sería 4, 3 se va. Reemplazan datos,
¿Me escuchan? Parece que mi conexión se fue. Ya, ¿me escuchan, chicos? Me había, me sacó del sistema, algo falló. Y ahora sí, ya estamos. Ya, nos habíamos quedado, acá no, hemos derivado, ¿sí? Derivo el lado izquierdo, queda derivada de v. Estoy derivando considerando al tiempo como variable. Derivo el r cubo. La externa es la potencia 3 bajo la potencia 3 r elevado al cuadrado por la derivada del radio considerando al tiempo como variable.
Simplifiqué el 3 y acá vamos a reemplazar los datos. Ya, datos que teníamos, la derivada del volumen vale 0,5 y el radio vale 3. Entonces eso reemplazamos. La derivada del volumen vale 0,5 y el radio era de 3. Entonces de acá puedo despejar a la derivada del radio, ¿no? La derivada de radio con respecto al tiempo va a ser igual. Entonces ponemos en la calculadora, despejando sería 0,5 entre 4 por 9, 36 pi, ¿no? Recuerden que su calculadora esté en radianes. Como se trata de un problema de modelación, aquí es mejor dar nuestra respuesta en radianes, ¿sí? Ya, entonces pon en que diga en decimales, nuestra respuesta en decimales. Entonces, a ver, lo comprueban, me sale 0,00444, más o menos, ¿sí? Entonces, esto es aproximadamente. Eso de aquí es aproximadamente. ¿Dónde está el símbolo este? Uy, no me sale. Ya, entonces lo pongo así. ¿Ya? Ahí está. Y redactamos la respuesta. Esto tendría unidades, ¿no? Al tratarse del radio, el radio se mide en metros y el tiempo en segundos. Entonces, esto sería metros por segundo, ¿no? Sí, sus unidades. Entonces, redactan la respuesta. Redactamos según lo que nos preguntaban. ¿Qué nos preguntaban? ¿Con qué razón está aumentando? Entonces, según esto hay que responder. Acá colocamos, diríamos, la razón con la que está aumentando el radio del globo cuando el diámetro es de 6 metros es de aproximadamente 0,00044 metros por segundo. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Se entendió lo que hemos hecho? Ya, ya. A ver, desde ahí hagan su captura. A ver, Caleb. Primero, hemos hecho las definiciones de las variables, ¿no? Ya, Ludwig. Sí, parece que el aula virtual por ahí algo anda mal, que está que nos bota. Primero hemos hecho definición de variables. Tenemos que entender esta figura. Al inflarse el globo, ¿qué va cambiando? Radio y volumen, Caleb. ¿Sí? El radio y el volumen va a ir cambiando. Entonces, esas son las variables. Una variable más que está presente, no la vamos a ver explícitamente, pero es el tiempo. ¿El tiempo en qué unidades? Segundos. Ya. ¿Qué datos me da? Me da este dato. Razón con la que aumenta el volumen. Razón con la que aumenta el volumen. Cuando ves la palabra razón, ya en tu mente tiene que venir que eso es derivada. ¿Razón de quién es? Del volumen. Entonces sería la derivada del volumen. Esto es 0,5 metros cúbicos por segundo. Acá viene la pregunta. Aquí vamos a encontrar a la incógnita.
¿Con qué razón? Razón es derivada. Entonces me está diciendo con qué derivada está aumentando, o sea, derivada del radio del globo. Esto es lo que voy a encontrar, la derivada del radio del globo. Cuando el diámetro es de 6. Si el diámetro vale 6, quiere decir que el radio es 3, porque el diámetro es el doble del radio. ¿Ya? Armamos una ecuación que relacione estas variables. O sea, las variables y que son explícitas, ¿no? Las que podemos ver en el problema. Ya, entonces, una ecuación que relacione estos dos es la ecuación del volumen. Esto es fórmula, ¿ya? Esto es fórmula que tienen que recordar o buscarlo en sus apuntes o en internet. Fórmula del volumen de una esfera. 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, el volumen depende del tiempo, porque pasa el tiempo y este volumen va a ir aumentando, aumentando. El radio también va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, función que depende del tiempo, función que depende del tiempo. Derivamos ambos lados. Derivo ambos lados considerando al tiempo como la variable independiente. Entonces, eso es lo que hemos hecho por acá. Derivamos el lado izquierdo, sería la derivada del volumen. Es igual, derivo el lado derecho, 4/3 de pi es coeficiente constante. Sale de la derivada, es por eso que lo hemos sacado. Derivo r al cubo. Externa la potencia 3, interna el r. Bajo el 3, 3r elevado al cuadrado. Por la derivada de la parte interna. La parte interna es el radio. Por la derivada del radio con respecto al tiempo. Reemplazamos datos. Derivada del volumen vale 0,5. Radio es 3. Eso hemos reemplazado. 0,5. El radio es 3. Aquí he simplificado por si acaso 3 y 3, ¿no? Por eso que queda 4pi. 3 al cuadrado derivada de radio. Despejo la derivada de radio, queda aproximadamente 0,0044 metros por segundo. Entonces redacto la respuesta. Me preguntaba por la razón con la que aumenta el radio. Entonces diría la razón con la que está aumentando el radio del globo cuando el diámetro, acá sería mejor ponerle comas, cuando el diámetro es de 6 metros, es de aproximadamente 0,0044 metros por segundo. ¿Ya está más claro, Yuri? ¿Sí? Ya. Vemos otro ejemplo, este de acá. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Si una bola de nieve se derrite de modo que su área superficial disminuye a razón de 1 metro, o no, 1 centímetro por minuto. Ya tengo la bola de nieve. Cuando se derrite, el área superficial disminuye a razón. Ya, la palabra razón es derivada. ¿Quién es lo que disminuye acá? El área superficial. Me habla del área superficial de la bola de nieve. Área superficial quiere decir el área de la cáscara, ¿no? La cáscara de la bola de nieve. Imagínense que esto es una naranja y la naranja tiene su cáscara, ¿no? Entonces, el área de esa cáscara me dice que está disminuyendo, ¿sí? Ya, el área de esta cáscara está disminuyendo. Entonces, ahí ya me va indicando qué variable voy a tener. ¿Quién sería variable acá? Hay que definir las variables. ¿Quién sería variable? A ver, no sé si lo identifican, chicos. Ya, el área, ajá, el área superficial. Acá mismo me dice, pues, ¿no? El área superficial disminuye. Entonces, eso va a ser una variable. Acá definimos área superficial. Similar a como hicimos acá,
Le voy a poner A, es el área superficial de la bola de nieve. Área superficial de la bola de nieve. ¿En qué unidades mediría el área superficial? ¿En qué unidades creen que mediríamos el área superficial? Ya, Yuri me dice centímetros, Max metros cuadrados, y de centímetros cuadrados. Ya, como es área, siempre se mide en unidades cuadradas, ¿no? Viendo el dato, se trataría de centímetros. Ujú, centímetros cuadrados. Vamos a ponerle centímetros cuadrados. Ya está. ¿Qué más creen que sería variable? A ver, imagínense que esto se derrite. ¿Qué más irá cambiando? Ya, el radio, ¿no? Ya, muy bien. Pondríamos el radio, ya vamos a ir poniendo el radio y vemos qué más nos conviene. Ya vamos poniendo el radio de la bola de nieve. Ajá, muy bien, Hans. Eso es lo que ahorita vamos a verlo. Como Hans dice, nos conviene no definir al radio, sino al diámetro. ¿Por qué? Porque en la incógnita nos pide, determine la razón, aparece la palabra razón, o sea, me está preguntando por una derivada. ¿Derivada de quién? Del diámetro, miren. No me está preguntando la derivada del radio, sino del diámetro. Entonces, me conviene no trabajar con el radio, sino con el diámetro, ¿ya? Ya, también en la fórmula vamos a expresarlo en términos del diámetro, ¿no? Ujú. A diámetro de la bola de nieve. El diámetro de la bola de nieve. Y la otra variable que es el tiempo. Tiempo transcurrido. Ahora no es en minutos, no trabajamos minutos, que diga no es en segundos, sino es en minutos. Minutos. Trabajo en segundos, sino en minutos. Datos e incógnita. Ya tengo este dato. Ese dato es una razón y la razón viene a ser una derivada. ¿Derivada de cuál de mis variables sería? Esto vendría a ser derivada del área, del diámetro. ¿De cuál de ellos sería? Fíjense en las unidades. Ya del área. Ujú, muy bien. Entonces, esto viene a ser la derivada del área con respecto al tiempo. Y hay algo más. Recuerdan que acá me decía que aumenta y ahora me dice disminuye. Entonces, hace falta una convención que me permita distinguir o representar de forma distinta algo que aumenta de algo que disminuye. Ya, la convención es la siguiente. Cuando algo disminuye, lo vamos a representar con signo negativo, ¿sí? Entonces acá me dice que el área superficial disminuye, entonces hay que ponerle menos, ¿ya? Eso que quede claro, no se olviden, es una convención. O sea, porque me conviene, lo pongo así. Si me dice que aumenta, lo voy a dejar con positivo. Pues como acá me dice que disminuye, le pongo con menos. Ya. Luego viene la incógnita. Me está preguntando, determine la razón a la que el diámetro disminuye. O sea, voy a hallar la derivada del diámetro con respecto al tiempo, ¿no? Vamos a hallar eso. Cuando el diámetro es de 10 centímetros, ¿ya? Cuando el diámetro es de 10 centímetros. Ahí tengo un dato más. Vamos a hallar cuando el diámetro es de 10 centímetros.
Entonces acá colocaríamos ese dato. Entonces, cuando este diámetro es de 10 centímetros. 10 centímetros. Siempre chequen que las unidades sean las mismas para no tener problemas. Si en caso esto nos da en metros, hay que pasarlo a centímetros. Ya todo está en centímetros, no hay problema. Ahora armamos una ecuación que relacione mis variables área con diámetro. Ya, área con diámetro. Entonces, revisan sus apuntes o si no, el internet, área de la superficie de una esfera. Entonces, si revisan esas fórmulas, aparece con el radio, ¿no? No sé si alguien ya lo chequeó. Sale como 4pi r cuadrado, ¿sí? Pongan área superficial de una esfera y les va a salir esto. 4pi r cuadrado. ¿Sí? Eso es fórmula. Ya. Pero lo que yo necesito no es en términos de radio, sino del diámetro, pues, ¿no? Entonces lo pasamos en términos del diámetro. El radio se trata de el diámetro entre 2, ¿no? Y justo creo que algo de eso nos comentó uno de ustedes, no me acuerdo quién. Entonces, d cuadrado entre 4 queda como pi d al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahora pasamos a derivar respecto al tiempo y todo eso. Entonces vamos a derivar esto que está acá. Aquí el a en realidad es una función que depende del tiempo. El d también es una función que depende del tiempo. ¿Sí? Derivo ambos lados considerando al tiempo como la variable. Entonces voy a derivar este lado. Vamos a derivar este lado. Derivo esto con respecto al tiempo. Vamos a derivar el área con respecto al tiempo. Pi sale porque es coeficiente constante y derivamos esto que está acá con respecto al tiempo. Ya lo derivamos con respecto al tiempo. Derivo esto. Ya lo pongo así mejor. Ahí se ve un poquito mejor. Derivo ambos lados. Los derivamos. Concluimos con la derivada. Esto simplemente se quedaría como la derivada del área, ¿no? La derivada del área. Acá derivo qué cadena encuentro. El exterior es la potencia 2, el interior es la función d. Entonces, al derivarlo, sería 2d por la derivada de d con respecto al tiempo. ¿Ya? Así sería. Ya, eso es lo que tenemos. Reemplazo datos. Vamos a reemplazar nuestros datos. Ya reemplazamos datos. De la derivada del área es de -1. La derivada del área es -1 y el diámetro vale 10. Derivada del área vale -1 y el diámetro es de 10. Acá reemplazo -1 y el diámetro es de 10.
Entonces sería acá 2 por 10, ¿no? Sí. Y finalmente despejamos la derivada del diámetro. Despejando la derivada del diámetro, despejamos la derivada del diámetro. Esto va a ser igual. Entonces, despejando sería menos 1 entre 20 pi. ¿Sí? Menos 1 entre 20 pi, ¿cierto? Y a ver, lo comprueban. Les va a salir aproximadamente menos 0,016. 0,16. ¿Sí? Eso nos quedaría. Eh, Aquí estamos asumiendo, acá me dice la bola de nieve, sí, asumimos que es uniforme, Hilde. Debería de especificarlo, ¿no? Pero vamos a asumir que es una esfera perfecta, ¿sí? Vamos a asumir eso. Ya. Las unidades, el diámetro lo hemos medido en centímetros y el tiempo en minutos. Entonces, esto sería centímetros por minuto. Ya, redactamos nuestra respuesta según la pregunta. Ya, esta era la pregunta. Vamos a redactar según eso. Ya, me pedía determinar la razón. Entonces respondo, la razón a la que el diámetro disminuye cuando el diámetro es de 10 centímetros es de, cuando ya digo disminuye, no coloco el menos, sino ya estaría ahí diciendo que eso va a ser negativo. O sea, disminuye a esta razón, 0,016 centímetros por minuto aproximadamente. ¿Ya? Entonces, la razón a la que el diámetro disminuye cuando este diámetro es de 10 centímetros es de 0,016 centímetros por minuto aproximadamente. ¿Se entendió el proceso? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Ya. Hagan su captura de esa diapositiva. Listo, me dice Dayana. Y esta diapositiva. Ya me avisan si ya está todo para que podamos ver otro ejemplo. Ya Dayana me dice que ya está. Luis también. Hans, David. Ya muy bien, Steam. Estrella, Teddy, Tiffany, Wilmer también. Ya.
Ya listos para el siguiente entonces. Ya. Ejemplo 3. Sí, esta semana hay evaluación en línea, Robert. Y la evaluación en línea es hasta este tema. ¿Ya? Hasta este tema. Eh, tiene más tiempo también. Los anteriores era 40 minutos, este va a ser de 60. Como hay problemas así, tardan más, ¿no? Entonces tienen más tiempo. Este de acá. Nos dice un faro de 5 metros de altura. Ya tenemos un faro de 5 metros de altura. Tiene una luz en la parte superior. Y acá arriba está la luz, ¿no? La luz del faro en la parte superior. Y un hombre de 1,70 de altura, ya acá está el hombre, mide 1,70, se aleja del faro caminando a una velocidad de 1,2 metros por segundo, ¿ya? Entonces va alejando, es que va a ir por acá, ¿no? Que va a ir por acá el hombre, ya caminando a una velocidad, ya aparece la palabra velocidad. Entonces en la mente ya hacemos o recordamos que velocidad es sinónimo de razón y eso es derivar. ¿Ya? Vamos a derivar. Aquí quizás no está tan claro qué cosas van a ser variables y cosas van a ser constantes, ¿no? En la figura más o menos les da ya algún alcance, mira. En la figura ustedes ven que está el X, ¿no? Este X podríamos decir que es la distancia que hay entre el hombre y el faro, ¿no? La distancia que hay entre el hombre y el faro. Y este hombre se va alejando. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿El X permanecerá constante o será variable? Ese X que ven ahí. Ya, es variable. Ajá, es variable. Entonces, el X vamos a definirlo. Ya vamos a definir ese X. Algo parecido a lo que hicimos por acá. Lo voy a usar acá. Entonces, definimos X. Lo vamos a definir como la distancia entre el hombre y el faro. Distancia entre el hombre y el faro. Lo vamos a medir según los datos, tendríamos que medirlo en metros, ¿no? Metros. ¿Qué más será variable? Miren, acá aparece S. S diríamos que es eh, acá me habla de con qué velocidad crece su sombra del hombre. Ya. Cuando este faro alumbra, se proyecta una sombra del hombre, ¿no? ¿Sí? Se proyecta una sombra del hombre. Entonces, el S, si observamos, vendría a ser el tamaño de la sombra del hombre, ¿no? ¿Sí? ¿Ese tamaño de la sombra del hombre será variable o constante? ¿El tamaño de la sombra del hombre será variable o constante? Ya también es variable. Ujú. Entonces vamos a colocarle aquí que ese es el tamaño de la sombra del hombre. Lo vamos a medir también en metros. Esto también lo medimos en metros. T vendría a ser el tiempo transcurrido. Según los datos, acá me habla de segundos, ¿no? Entonces, ya
Tiempo tiene que ser en segundos. Ya está. Así. ah, eh, Sin derivadas nunca lo he intentado resolver. Quizás, ¿no? Usando regla de tres simple podría resolverse. Pero ahora lo vamos a resolver usando derivadas. Ya lo vamos a hacer con eso. Datos e incógnitas. Ya. Esto de acá es un dato, ¿no? Eso es un dato. Es la velocidad con la que el hombre se aleja del faro. Velocidad es derivada. ¿Derivada de cuál de las variables creen que sea esto? El 1,2. ¿Derivada de cuál de las variables? ¿Derivada del x o del s? Yuri dice del x, David dice del s y Osman también dice del s. A ver, vamos a aquí. La velocidad con la que el hombre se aleja del faro. Entonces, cuando el hombre se aleja del faro, ¿con qué? Ya digamos, si pasa un segundo, el hombre avanzará 1,2 metros, ¿no? Avanzará 1,2 metros. Entonces, ¿qué está cambiando ahí? La distancia del hombre al faro, ¿sí? O sea, pasa un segundo, va a avanzar 1,2 metros. Entonces, ¿qué ha cambiado ahí? La distancia que hay entre el hombre y el faro, ¿ya? Entonces, correspondería a la velocidad o la derivada de x. Entonces, sería la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Aumenta o disminuye esto? Eso también hay que tomar en cuenta. Cuando se va alejando, José dice positivo, aumenta, ya. Entonces, eso hay que tener en claro. Si hubiese sido un problema donde el hombre no se aleja, sino se acerca, imagínense que es un problema donde se acerca, ahí sí el x estaría disminuyendo. Ahí tienen que ponerle con menos, ¿ya? Entonces, eso no se olviden, tienen que interpretar bien. Ya, esto ya está en la figura, 5 metros, eso también ya está en la figura, 1,70. Ahora viene la incógnita. ¿Con qué velocidad? Me está preguntando por una velocidad, es decir, debo de hallar una derivada. ¿Sería la derivada de quién? Ya, de ese, ajá. ¿Con qué velocidad crece su sombra? O sea, ¿con qué velocidad va a ir cambiando el tamaño de la sombra? Entonces, vamos a hallar la derivada de la sombra. Ya, esto es lo que vamos a encontrar. Ya tenemos eso de ahí. Siguiente, armo una ecuación que relacione x con s. ¿Qué ecuación podría armar que relacione x con s? ¿Qué opinan? ¿Qué podríamos armar? ¿Les parece algo por ahí conocido? Mm, 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 no. Ya con tangente, Hans, claro, más o menos. Podríamos usar tangente, sí. Ya, muy bien, Hans, podríamos usar la tangente como dices. Y ahí está la semejanza. Ajá, exactamente la semejanza. Entonces hay una semejanza
Acá voy a colocar de rojo el triángulo rectángulo pequeño, ¿no? Acá hay un triángulo rectángulo pequeño con el triángulo rectángulo grande, ¿sí? Entonces, hacemos uso de la semejanza que hay entre ambos triángulos. Y yo voy a usar semejanza. En este caso, semejanza. Ya vamos a usar la semejanza entonces. Ya usamos semejanza. Ya usamos semejanza. En el triángulo pequeño puedo comparar el cateto que está, digamos, opuesto al ángulo que está al lado derecho, que vale 1,70, ¿no? 1,70 con el otro cateto que es S, ¿ya? Esa relación por semejanza debe de mantenerse con el triángulo grande. Entonces, en el triángulo grande, este cateto opuesto es de 5 y el adyacente para el grande es X más S, ¿no? Ponerle en mayúsculas, sino X más S. Ya está. ¿Ya? Tendríamos esa relación. Quizás así como estás, es fastidioso trabajarlo, podemos operarlo un poco, ¿sí? Multiplicamos en aspa, acá pasaría a multiplicar X más S, y aquí pasaría a multiplicar S, ¿no? ¿Ya? Entonces multiplicamos así. Aquí nos queda esto, y aquí queda 5S. Y podemos seguir operando, ¿no? Distribuimos, acá me quedaría 1,7x y para el lado derecho tendría 5 menos 1,7. 5 menos 1,7 sería 3,3, ¿no? ¿Sí? Entonces llegué a esta igualdad. Y acá sí ya puedo derivarlo sin complicarme tanto. ¿Ya? Vamos a derivar esto sin complicarnos tanto. Pues lo vamos a derivar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces derivamos. Derivo esto con respecto al tiempo y derivo esto con respecto al tiempo. Cuando derivamos, 1,7 sale, ¿cierto? Y sería derivada de x considerando al tiempo como la variable. Y así. Ahora sí, acá 3,3 sale, es coeficiente constante, y derivaríamos a S. Ya. Reemplazamos datos, ¿no? Reemplazamos datos. Ya. ¿Qué tengo de dato? Derivada de x, 1,2. Derivada de x es 1,2.
1,2, entonces despejan y ya tendríamos a la derivada de la sombra, ¿no? Tendríamos a la derivada de la sombra. La derivada del tamaño de la sombra, ¿no? Del tamaño de la sombra, es más correcto. Entonces acá tendría 1,7 por 1,2 entre 3,3. Sale 0,62 aproximadamente. Ujú. Ya, muy bien. Las unidades, el tamaño es en metros, el tiempo en segundos. Entonces, metros por segundo, ¿no? Acá colocamos metros por segundo. Al tratarse de un problema de modelación, redactamos la respuesta. Entonces, redactamos según lo que preguntaba. Acá colocaríamos la velocidad con la que crece su sombra respecto del hombre es de 0,62 metros por segundo aproximadamente. Ya, ya. Sí, a veces la señal se baja un poco y ya ahí se entrecorta, ¿no? A veces es hasta por zonas, ¿no? No solo es el operador, a veces en la zona, muchas cosas. Ya hagan su captura de ahí. Y ahora este de acá. La ecuación, ¿te refieres la de acá? Semejanza aplicamos entre el triángulo de rojo, el pequeño, con el triángulo grande, Luis. Triángulo pequeño con el triángulo grande. Digamos, he puesto la tangente de este ángulo pequeño, del ángulo que está acá. En el triángulo pequeño comparas el opuesto con el adyacente, 1,70 con S, debe darte lo mismo que 5 entre el adyacente del grande, que es X más S. Multiplicamos en aspa y nos quedó así. ¿Sí? Ya, Renato. Y ahora tenemos esto de acá. A ver, vamos a hacer lo mismo. Todos estos pasos. ¿Ya? Definición de variable y todo eso. A ver, ¿cómo es este problema? Una escalera de 10 pies de largo, y acá está la escalera, se apoya contra la pared vertical. Ya está apoyada en esta pared vertical. Si la base de la escalera resbala sobre el piso a razón, y aparece la palabrita razón, que sabemos que es sinónimo de derivada. Ya, para entender el problema, esta escalera está apoyada contra la pared y la base, esto es base de la escalera, resbala sobre el piso. Y entonces, si esto está resbalando, nuestra escalera va a ir cayendo, ¿no?
Va cayendo, cayendo y así, ¿ya? Entonces ahí pueden ver que hay eh, elementos o dimensiones que van a ir cambiando, ¿no? Si observan, van a ir cambiando estos, miren. Voy a ponerlo de rojo. Esta longitud iría cambiando, ¿cierto? Cuando cae, esto va a ir cambiando, ¿ya? No solo esta longitud, también esta. Entonces son las dos longitudes que van a ir cambiando. El tamaño de la escalera cambia, cambiará el tamaño de la escalera. No, pues no puede cambiar, es constante. Solo estos van a cambiar. Entonces acá hay que ponerle letras. Le voy a poner acá X por decir y aquí Y. Y definimos qué son. Ya vamos a definir eso. Ya, X vamos a nombrarlo como la distancia entre la base de la escalera. Vamos a usar estas palabras. Distancia entre la base de la escalera y la pared. ¿Ya? Es la distancia entre la base de la escalera y la pared. Estaría medido en, según los datos, estamos hablando acá de pies. Y hablamos de pies. Ahora definimos a Y. Vamos a definir a Y. Ya, Y ya lo voy a usar para la distancia que hay entre la parte superior de la escalera. Entre la parte superior de la escalera y ya no sería la pared, sino el piso, ¿no? Parte superior y el piso. Ya, y el piso. Medido también en pies. Está medido en pies. Y por último, el tiempo también se mediría en segundos acá. Ya, datos e incógnitas. Ya, ¿qué dato tengo? Este. Eso es una razón y la razón es derivada. ¿Derivada de cuál de nuestras variables serían? ¿De X o de Y? Ya, Yuri me dice que es de X. ¿Sí? Ya, ¿lo dejo con positivo o sería negativo? ¿Aumentará esto o disminuye? Aumenta. Ajá, muy bien. Aumenta porque está cayendo, ¿no? Aumenta. Esto se queda así. Una escalera de 10 pies. La escalera mide 10. Acá en mi figura no lo puse, pero todo esto mide 10. Mide 10. ¿Ya qué dato más me da? ¿Con qué razón resbala? Eso ya sería la incógnita. Me está preguntando por una razón, una derivada. ¿Con qué razón resbala la parte superior de la escalera cuando la base está a 6 pies? ¿Ya? ¿Qué debo de hallar? ¿Qué derivada debo de hallar? Ya, la de Y. Ujú, la de Y. Entonces, esto, ya, sin resolverlo todavía, ¿qué signo debería de tener esa derivada? A ver, ¿qué signo creen que tendrá esa derivada? Ya, negativa, exacto, porque va a disminuir. Ajá, debe tener signo negativo. Ya, ¿qué dato más me da? Cuando la base de la escalera está a 6 pies de la pared, es decir, cuando X vale 6 pies. Tengo ese dato también. X igual a 6 pies. Vamos a colocar X igual a 6 pies. Ya tengo todos esos datos. Ahora, una ecuación que relacione mis variables. Ya, Pitágoras. Excelente. Ajá, exacto. Necesitamos
Pitágoras. Ya vamos a usar a don Pitágoras por acá. Ya vamos a usar Pitágoras. Entonces Pitágoras me dice que x al cuadrado más el y al cuadrado, ¿no? Todo eso va a ser igual a la hipotenusa, que aquí es 10 al cuadrado, sería 100. ¿Sí? Eso sería nuestra eh, ecuación. Ya tenemos la ecuación. En esta ecuación, x depende del tiempo, y depende del tiempo, porque cambia el tiempo, cambia x y cambia y. Entonces, todo lo derivo con respecto al tiempo. Entonces, vamos a derivarlo con respecto al tiempo. Derivamos lado izquierdo con respecto al tiempo y derivamos el lado derecho con respecto al tiempo. Derivamos esto con respecto al tiempo. Ya, derivamos. Al derivar, derivo el x cuadrado, sería 2x, ¿no? Sería 2x por la derivada de x, considerando al tiempo como variable. O sea, por la derivada de x, considerando al tiempo como variable. Más derivo y cuadrado, sería 2y por la derivada de y, considerando al tiempo como variable. Derivo 100, 0 porque es constante. Ya, reemplazamos datos. Reemplazo datos. Dato, derivada de x1, x vale 6. Derivada de x es 1 y x vale 6. Entonces acá le pongo 6. Derivada de x es 1. Reemplazo. Acá y no tengo de dato. El 2 también puedo simplificarlo, ¿ya? Entonces lo simplificamos, ¿ya? Como dice su compañero, lo simplificamos. ¿Ya? Y no tengo de dato, pero podríamos hallarlo, ¿no? Si ven, usando Pitágoras, si x vale 6, reemplazan, el y sería la raíz, sería la raíz, sería la raíz de 100 menos 36. Entonces eso es 8, como dice Gil. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle, y va a ser 8 pies. ¿Ya? Sería 8. Entonces reemplazaríamos acá 8. Despejamos a la derivada de y. La derivada de y sería 6 octavos. 6 vale 0,75. 0,75. Ujú. ¿No se ve? Gilde, ¿tú tampoco ves? Ya, a ver, voy a actualizarlo, ¿ya? Voy a actualizarlo por si acaso. Voy a actualizarlo. Ya, ahí está, lo he actualizado. Ya está ahí. Entonces, despejando, he reemplazado, despejo la derivada de y, queda de esta manera. Las unidades serían pies por segundo. Pies por segundo. Sería pies por segundo, ¿no? ¿Sí?
Y por último, redactan la respuesta. Redactamos la respuesta. Diríamos la razón con la que resbala la parte superior de la escalera. Ah, y es negativo, ¿ah? Acá me faltó poner el menos. Negativo cuando despejan, ¿sí? Si es negativo, significa que disminuye, como ya lo habíamos visto interpretando. La razón con la que resbala, al decir resbala, ya indica que va disminuyendo, ¿no? La razón con la que resbala la parte superior de la escalera cuando la base está a 6 pies de la pared es de 0,75 pies por segundo. ¿Ya? A ver, hagan sus apuntes desde ahí para que podamos seguir. Ah, bueno, aunque ahí ya terminamos. Ya terminamos. Ya. Para esta semana tienen para realizar una evaluación en línea. ¿Ya? La evaluación en línea evalúa hasta lo que hemos hecho hoy día. Entonces, evalúa derivadas, reglas de derivación, derivabilidad y continuidad, el aprendizaje autónomo, que era derivada de funciones trigonométricas inversas y logarítmicas, hasta acá, ¿ya? Tienen 2 intentos de 1 hora cada uno. Entonces, es más que todo para que practiquen. Nos vamos a quedar ahí hasta el día lunes. Ya, ahí está Dayana. ¿Ya? Luis, hazles recordar de la evaluación en línea. ¿Ya? Que no se olviden. Tienen hasta el domingo para que lo hagan. Entonces, nos vemos, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Ah, sí, sí, Wilmer. Ya he visto un correo que me hace. Se me había olvidado la vez anterior.